Rogelio era un camionero de esos que siempre parecían tener un limón en la boca. Su ceño fruncido era casi una cicatriz permanente y sus gruñidos, su forma habitual de comunicarse. Llevaba más de 20 años recorriendo las carreteras de la región, transportando desde frutas hasta muebles, pero la rutina no le había hecho ningún favor a su carácter. Al contrario, cada kilómetro parecía añadir una nueva capa de irritación a su ya considerable mal humor. Ese día en particular, Rogelio tenía un largo viaje por delante. Debía entregar un cargamento de manzanas a un pueblo distante antes del atardecer. El cliente era exigente, y Rogelio sabía que un retraso significaría problemas. La presión lo carcomía por dentro, haciéndolo aún más irritable de lo normal. El sol de la mañana le pegaba de lleno en la cara mientras conducía, y el tráfico lento no ayudaba en nada. Cada auto que se cruzaba en su camino era un obstáculo, cada semáforo en rojo, una afrenta personal. Rogelio mascullaba entre dientes, maldiciendo la lentitud de los demás conductores y la mala suerte que parecía perseguirlo. Su camión, un viejo modelo que ya había visto mejores días, vibraba y temblaba como si compartiera su frustración. La jornada prometía ser larga y tediosa, y Rogelio no podía hacer nada para acelerar el tiempo. Su mal humor era tan denso que casi podía tocarse. El volante crujía bajo el agarre furioso de sus manos. La impaciencia de Rogelio, como una bestia hambrienta, lo impulsaba hacia adelante. El rugido constante del motor era un eco de su creciente irritación. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño puercoespín, con sus púas erizadas, cruzando la carretera con una lentitud exasperante. Parecía una bolita de agujas perdida en un mar de asfalto. ¿Pero qué?, bramó Rogelio, frenando con brusquedad. El camión chilló en protesta, casi como si sintiera la frustración de su conductor. No había tiempo para rodeos ni para la cortesía. El horario apremiaba, y ese pequeño animal era un obstáculo intolerable. Sin dudarlo, Rogelio abrió la puerta y, con un movimiento rápido y despiadado, le propinó una patada al puercoespín. No fue una patada brutal, pero sí lo suficientemente fuerte como para lanzarlo fuera del camino, hacia la cuneta llena de maleza. El puercoespín emitió un agudo gemido de dolor y sorpresa antes de desaparecer entre la hierba. Rogelio cerró la puerta de golpe, dejando atrás el sonido del pequeño animal. -1, murmuró con una sonrisa torcida, pisando el acelerador a fondo. No sintió remordimiento, ni siquiera curiosidad por saber si el puercoespín estaba bien. En su mente, solo había despejado el camino, eliminando un inconveniente molesto. La prisa justificaba sus acciones, al menos en su propia y distorsionada lógica. El sol reflejaba en el parabrisas, cegándolo momentáneamente, pero Rogelio no disminuyó la velocidad. Apenas unos kilómetros después de su encuentro con el puercoespín, Rogelio notó que algo andaba mal. El motor, que antes rugía con fuerza, empezó a toser y a perder potencia. El camión comenzó a vibrar de forma extraña, como si estuviera a punto de desarmarse. No, 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 exclamó Rogelio, golpeando el volante con frustración. No ahora. Intentó acelerar, pero el camión respondía con lentitud, como si estuviera cansado o enfermo. Un humo oscuro comenzó a salir del tubo de escape, llenando el aire con un olor acre y desagradable. Rogelio miró el tablero de instrumentos con preocupación. Las agujas de la temperatura y la presión del aceite se movían erráticamente, indicando un problema grave. El camión, su fiel compañero de tantos años, parecía estar sufriendo. Al principio, Rogelio pensó que era solo una coincidencia, una avería mecánica común en un vehículo viejo. Pero cuanto más lo pensaba, más le costaba creerlo. ¿Podría ser qué? La idea le cruzó la mente como un relámpago. ¿Podría ser que el incidente con el puercoespín tuviera algo que ver con los problemas de su camión? Descartó la idea de inmediato. Era absurda. Los animales no tenían ese tipo de poder. Sin embargo, la coincidencia era extraña. El camión seguía perdiendo velocidad. Rogelio luchaba por mantenerlo en la carretera, pero cada vez era más difícil. El motor tosía y se quejaba, como si estuviera a punto de rendirse. La frustración de Rogelio se convertía en desesperación.
Sabía que, si el camión se detenía, llegaría tarde con su entrega, y las consecuencias serían desastrosas. Finalmente, después de toser, vibrar y quejarse como un animal herido, el camión de Rogelio se rindió. El motor se apagó con un último suspiro, dejando un silencio sepulcral en la cabina. Rogelio intentó arrancarlo una y otra vez, pero fue inútil. El camión estaba muerto, inmóvil en medio de la carretera. La frustración de Rogelio alcanzó un nuevo nivel. Golpeó el volante con ambas manos, gritando improperios al aire. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora?, se lamentaba, sintiéndose víctima de una conspiración cósmica. No entendía qué había pasado. El camión había estado funcionando bien, o al menos, tan bien como podía esperarse de un vehículo tan viejo. No había ninguna razón aparente para que se detuviera así, de repente. Salió de la cabina, dando un portazo que hizo temblar el camión. Caminó alrededor del vehículo, examinándolo en busca de alguna señal de la avería. No encontró nada. Todo parecía estar en su lugar. El motor estaba caliente, pero no más de lo normal. No había fugas de aceite ni de agua. No entendía nada. Miró a su alrededor, buscando ayuda. Pero la carretera estaba desierta. No había ni un solo auto a la vista. Rogelio se sintió solo y abandonado, como si el universo entero estuviera en su contra. La idea de que el incidente con el puercoespín pudiera tener algo que ver con su mala suerte volvió a rondarle la cabeza. Empezaba a sentir un escalofrío, una sensación extraña que no podía explicar. La tarde avanzaba, y el sol comenzaba a descender en el horizonte. Sabía que el tiempo se le acababa. En medio de su desesperación, cuando Rogelio creía que nada podía sorprenderlo más, una figura imponente apareció en la distancia. Al principio, le pareció una ilusión, un espejismo creado por el calor y la frustración. Pero a medida que la figura se acercaba, se hizo más definida, más real. Era un alce enorme, con una cornamenta majestuosa que se elevaba hacia el cielo como las ramas de un árbol antiguo. El animal caminaba con una calma sorprendente, como si supiera exactamente a dónde iba y por qué. Su pelaje era de un color marrón oscuro, casi negro, y sus ojos brillaban con una inteligencia inusual. El alce se plantó en medio de la carretera, justo delante del camión averiado, bloqueando el paso por completo. Rogelio se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que estaba viendo. Nunca había visto un alce tan cerca, y mucho menos uno que pareciera tan consciente. El animal no parecía asustado ni agresivo. Simplemente estaba allí, observando a Rogelio con una mirada tranquila y penetrante. Su presencia era imponente, casi intimidante. Rogelio sintió una extraña mezcla de miedo y respeto. Era como si el alce fuera una especie de guardián, un ser ancestral que había aparecido para juzgarlo. La tensión en el aire era palpable. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, creando un escenario aún más irreal. Rogelio tragó saliva con dificultad. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras Rogelio intentaba procesar la extraña aparición del alce, notó algo aún más insólito. Colgando del cuello del animal, sujeto con una cuerda rústica, había un cartel. El cartel era de madera, y en él estaba escrito un mensaje en letras grandes y claras, pintadas con un color blanco brillante que contrastaba con el tono oscuro de la madera. Rogelio entrecerró los ojos para leer el mensaje. Al principio, pensó que estaba alucinando, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más miraba, más claro se hacía el mensaje: sé amable. El mensaje era simple, directo y, en ese momento, profundamente impactante. Rogelio se sintió como si una descarga eléctrica lo hubiera recorrido de pies a cabeza. Sé amable, repetía el cartel, como un eco en su mente. La ironía era palpable. Él, Rogelio, el camionero gruñón que pateaba puercoespines, estaba recibiendo una lección de amabilidad de un alce en medio de la carretera. El alce permanecía inmóvil, observándolo con sus ojos sabios, como si estuviera esperando a que Rogelio entendiera el mensaje. La luz del sol poniente se reflejaba en el cartel, haciéndolo brillar con una intensidad casi sobrenatural. Rogelio sintió una profunda vergüenza.
Recordó el pequeño puercoespín, el chillido de dolor que había emitido al ser pateado, la indiferencia con la que él había seguido su camino. El mensaje del alce lo golpeó como un martillo, despertando una conciencia que había estado dormida durante demasiado tiempo. La vergüenza inundó a Rogelio como una marea. La imagen del pequeño puercoespín, arrojado a la cuneta por su impaciencia, se proyectó con nitidez en su mente. Nunca se había detenido a pensar en las consecuencias de sus actos, en cómo su mal humor y su prisa podían afectar a los demás. Siempre había justificado su comportamiento con la excusa de que así era él, un hombre duro y práctico que no tenía tiempo para sentimentalismos. Pero ahora, frente a ese alce imponente con su mensaje de amabilidad, Rogelio se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Entendió que su mal comportamiento tenía consecuencias, no solo para los demás, sino también para él mismo. El camión averiado, el alce en el camino, todo parecía ser una lección, una advertencia del universo. Sintió un nudo en la garganta y un peso en el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Rogelio sintió remordimiento. Lamentó haber pateado al puercoespín, lamentó su mal humor constante, lamentó la forma en que trataba a los demás. Se dio cuenta de que su actitud no solo lo hacía infeliz a él, sino que también afectaba a las personas que lo rodeaban. La mirada del alce era intensa, como si pudiera ver a través de su alma. Rogelio bajó la vista, avergonzado. Ya no era el camionero gruñón y seguro de sí mismo. Ahora era solo un hombre arrepentido, consciente de sus errores y deseoso de enmendarlos. La noche se acercaba, y el frío comenzaba a calar en sus huesos, pero Rogelio ya no sentía el frío del exterior, sino el frío del arrepentimiento en su interior. La vergüenza ardía en el rostro de Rogelio, pero también sentía un atisbo de esperanza. Tenía que hacer algo, aunque fuera solo un gesto simbólico, para demostrar que realmente se arrepentía. Se acercó un poco más a la cuneta, el lugar donde había arrojado al pequeño puercoespín. Con la voz entrecortada por la emoción, Rogelio se dirigió al vacío, sabiendo que era poco probable que el animal lo estuviera escuchando. Puercoespín. Pequeño amigo, comenzó, luchando por encontrar las palabras correctas. Quiero pedirte perdón. Sé que lo que hice estuvo mal. No tenía derecho a lastimarte, y lamento mucho haberte pateado. El viento soplaba suavemente, susurrando entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera escuchando su disculpa. Rogelio sintió un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Nunca antes se había sentido tan vulnerable. Prometo, continuó, con la voz más firme, que voy a cambiar. Voy a ser más amable con todos, no solo con los animales, sino también con las personas. Voy a ser más paciente, más considerado y más respetuoso. Voy a intentar ser una mejor persona. El alce seguía allí, observándolo con su mirada serena e imperturbable. Rogelio sintió que el animal era testigo de su transformación, un guardián silencioso que lo estaba guiando hacia el camino correcto. La noche era oscura, pero en el corazón de Rogelio comenzaba a brillar una pequeña luz de esperanza, una promesa de un futuro mejor. Ya no era el camionero gruñón y despiadado, sino un hombre arrepentido y dispuesto a cambiar. Como si hubiera comprendido su arrepentimiento y su sincera promesa de cambio, el alce asintió lentamente con su imponente cabeza. Era un gesto pausado y majestuoso, que transmitía una profunda aprobación. Luego, con la misma calma con la que había aparecido, el alce se giró y se adentró en el bosque, desapareciendo entre las sombras de los árboles como un espíritu de la naturaleza. Rogelio se quedó observando el lugar donde había estado el alce, sintiendo una paz interior que no había experimentado en años. Era como si el animal se hubiera llevado consigo todo su rencor y su frustración, dejando en su lugar una sensación de calma y esperanza. Con un nuevo propósito en su corazón, Rogelio regresó a su camión. Introdujo la llave en el contacto, esperando lo peor. Pero, para su asombro, el motor arrancó al instante, como si nada hubiera pasado. El viejo camión rugió con fuerza, listo para continuar su camino. Rogelio no podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si un milagro hubiera ocurrido. El camión, que hacía unos minutos estaba completamente inútil, ahora funcionaba a la perfección.
Sintió que el universo le estaba dando una segunda oportunidad, una recompensa por su arrepentimiento y su promesa de cambio. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Rogelio aceleró y continuó su viaje, dejando atrás la oscuridad y abrazando la luz de un nuevo comienzo. La imagen del alce y su mensaje de amabilidad lo acompañarían siempre, recordándole la importancia de ser una buena persona. Rogelio continuó su viaje, pero ya no era el mismo hombre. El incidente con el puercoespín y el encuentro con el alce habían transformado su corazón. Ya no sentía la misma prisa ni el mismo mal humor. En su lugar, había una profunda sensación de paz y gratitud. Mientras conducía, Rogelio reflexionaba sobre la importancia de la amabilidad y el respeto por los animales. Se dio cuenta de que todos los seres vivos, por pequeños que fueran, merecían ser tratados con dignidad y compasión. Recordó las palabras del alce: sé amable. Ese simple mensaje se había convertido en su nuevo mantra, una guía para su vida. Pensó en el pequeño puercoespín y se preguntó si estaría bien. Sintió el impulso de regresar y buscarlo, pero sabía que ya era demasiado tarde. Lo único que podía hacer era prometerse a sí mismo que nunca volvería a lastimar a un animal. El viaje continuó, y Rogelio llegó a su destino justo antes del amanecer. El cliente, sorprendido por su llegada tardía, estaba a punto de reclamarle, pero Rogelio lo interrumpió y le ofreció una sincera disculpa. El cliente, desconcertado por su actitud amable y respetuosa, aceptó la disculpa sin rechistar. Rogelio entregó las manzanas y regresó a su casa, sintiéndose más ligero y feliz que nunca. Sabía que el camino hacia el cambio no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante, a ser una mejor persona y a honrar la lección que había aprendido del alce. A partir de ese día, Rogelio se convirtió en un defensor de los animales y en un promotor de la amabilidad, demostrando que incluso el corazón más duro puede transformarse con un poco de compasión.